vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Hay muchos versos en la palabra que hablan de la soberanía de Dios y la implican de muchas formas. Uno puede ir a Isaías 33:5 y darse cuenta que Dios trae y ejerce su soberanía sobre las naciones. Uno va a Jonás 1:9 y uno ve a un Jonás declarando que Dios es soberano incluso sobre el clima, sobre el tiempo, sobre lo que sucede en la atmósfera y en el clima como tal. Porque cuando Jonás estaba huyendo de Dios y estaban volviéndose locos en el barco diciendo, ¿qué está pasando? Y estamos con miedo a naufragar y tiraban ya todas las cosas que tenían en el barco para poder hacerlo más liviano, pero con todo y eso se hundía. Y Jonás dijo, yo sé por qué. Yo estoy huyendo de Dios. Y esto vino por causa mía. Esto vino por causa de mi desobediencia. Pero eso implica que él mismo creía que Dios tenía control sobre las temporadas, sobre los temporales, sobre todo fenómeno atmosférico incluso. Dios tiene poder soberano. Vemos a Jesús que le hablaba a los vientos y le decían, callen, enmudezcan, y callaban y enmudecían. Hay un issue que nosotros los seres humanos tenemos que lidiar todos los días. Y es uno de los issues que quizás más fuerte nos toca manejar de forma constante, porque es prácticamente a diario. Nosotros somos llamados por las Escrituras a obedecer. Y obedecer a alguien implica que yo le estoy entregando el control de mi vida a esa persona, a quien yo decido someterme, a quien yo decido obedecer. Tenemos que hacer eso con nuestros gobernantes, estemos de acuerdo con ellos o no, pero ellos establecen las leyes y nosotros como ciudadanos se espera de nosotros obediencia y ponemos nuestra confianza en nuestros líderes políticos, ponemos nuestra confianza en la familia, en nuestros padres, ponemos nuestra confianza como estudiantes en los maestros. ¿Por qué? Porque en todos los procesos de poner confianza está implícito y está la necesidad de la obediencia en el proceso. Entonces, cuando se trata de Dios, Él demanda obediencia. El que confía en Dios lo puede demostrar porque está obedeciendo. Por eso la Biblia dice que tú jamás vas a poder agradar a Dios a menos que tú puedas confiar. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible que tú puedas agradar a Dios. Porque la fe va a llevar a una acción de obediencia. Pero sería bien difícil poder poner esa confianza. Porque la confianza que Dios nos llama a tener en Él es una confianza total, donde el que conoce los 9 puntos de las catacumbas sabe lo que dice el 9º punto, que dice que tienes que estar dispuesto a morir, a entregar tu vida por la causa de Cristo, si llegare a ser necesario que un día tengamos que tomar esa decisión. Entonces no se trata de una confianza más o menos. Se trata de una confianza que lo entrega todo. Es una confianza que lo arriesga todo. Y la realidad es que yo solo voy a poder tener un grado de confianza a ese nivel si yo realmente creo que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Sería bien difícil para mí poder entregar
entregarme de esa forma, a menos que yo pueda estar convencido de que realmente Dios tiene el control sobre todas las cosas, que Él es soberano sobre todas las cosas. Y el momento que yo puedo internalizar eso en mi ser, en mi mente, en mi corazón, y decir, ciertamente, no tengo duda, Dios tiene el dominio, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Hasta ese momento yo no voy a estar listo para entregarlo todo, para arriesgarlo todo. Sabemos todas las promesas que Dios tiene. Si yo puedo creer en cada una de ellas, entonces yo podré entregarlo todo. Cuando hablamos de los gobiernos, cuando hablamos de lo que es la política, muchas emociones se mueven en nuestro corazón. Muchas emociones encontradas se pueden levantar. Hay familias que no pueden hablar de eso porque terminan a las pescosas. Hay negocios que dicen, no hablemos de política aquí porque salen prendidos allí todo el mundo. Porque evoca en nosotros muchas emociones. Pero ¿cuál debería ser nuestra respuesta como hijos de Dios, incluso en esta área de la vida? Una pregunta que nos pudiéramos hacer. ¿Nosotros tenemos evidencia en la historia de la soberanía de Dios? ¿Te has hecho esta pregunta en algún momento dado? ¿Habrá evidencia de la soberanía que Dios ha ejercido sobre las naciones, sobre los imperios que le han dado forma al mundo? Hoy no puedo dar, obviamente, no soy ni historiador ni voy a dar una clase de historia, pero quiero hablar sobre varios imperios sobre el cual Dios ha mostrado su soberanía. ¿Qué tal si empezamos por el primer imperio conocido en el mundo? El imperio de Egipto, el imperio egipcio. El primer imperio conocido en la faz de la tierra. ¿Sabes qué? Dios decidió glorificarse sobre el faraón. El faraón que decía, porque esto era lo que todos los faraones decían, yo soy Dios en la tierra. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Sobre ti quiero yo glorificarme. Sobre aquel hombre que se llama Dios en la tierra, el verdadero Dios, yo decido glorificarme sobre ti. Vemos a Babilonia, un imperio que se menciona con mucha frecuencia. Nosotros vemos cómo Dios ejerció autoridad y soberanía sobre el gran rey Nabucodonosor, que tuvo que reconocer que Dios, Jehová Dios, era el único Dios verdadero. Y Nabucodonosor fue aquel que cuando se enorgulleció y miró la gran Babilonia que había construido supuestamente él, dijo, mira la gran Babilonia que para mi gloria yo he construido. Y Dios le dijo, yo te advertí que te hubieras cuidado de vanagloriarte. Ahora vas a ser como los animales y vas a comportarte como las bestias. Y por 7 años el rey Nabucodonosor perdió la razón y vivió como los burros del campo, como las bestias del campo, hasta que un día entró en sí y glorificó al Dios. Y su oración está registrada en la palabra, cuando él declara que no hay Dios como Dios y que él rendía y reconocía la soberanía de Dios sobre su vida. El gran rey Nabucodonosor. Vamos al imperio que conquista Babilonia, Persia, y vemos a un Darío que Dios tiene un trato directamente con él, y que Darío también en un momento dado tuvo que reconocer y decir, Dios, Jehová Dios es el único Dios verdadero. Nosotros vemos el pueblo de Asiria, uno de los imperios más grandes que pasó por la tierra, el más cruel, según los historiadores. No hubo un imperio más cruel que el imperio asirio. Esa gente eran tan crueles que cogían a la gente que conquistaban y para darles señales y sembrar miedo, ellos cogían a la gente viva y les arrancaban la piel y los dejaban enganchados en estacas y les arrancaban la piel mientras estaban vivos. ¿Sabes la historia de Jonás? La historia de Nínive. Nínive era la capital de Asiria.
Ahora puedes entender un poquito por qué Jonás estaba tan molesto. Por la misericordia de Dios. Pero miren cómo es Dios, que incluso sobre los más crueles Él mostró misericordia. Y envió profetas para decirle, si ustedes se arrepienten, y la locura es que se arrepintieron, que el rey de los asirios, el rey de ese imperio cruel, dijo, hagamos ayuno, toda la nación, hagamos ayuno. Y Dios mostró su misericordia. Más adelante, unos 600 y pico años antes de Cristo, el juicio cae sobre Nínive y sobre todo el imperio asirio, y caen porque regresaron a sus malos caminos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Cuando la palabra dice que mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová, se refiere a la acción que Dios ejecuta a través de las naciones. Podemos ver imperios un poco más cercanos como el romano. Fueron imperios que fueron altamente influenciados por el poder y la palabra de Dios, donde sus propios gobernantes tuvieron que reconocer, porque bajo persecución, los primeros catacumberos, los cristianos de la iglesia primitiva, los que se escondían en las catacumbas en Roma, evangelizaron de forma masiva el imperio, a tal punto que Constantino decide parar la persecución. Constantino realmente no era creyente en Dios, su mamá sí. Su mamá fue una increíble creyente en Dios. El próximo emperador es el que hace la religión oficial en el imperio romano. Lamentablemente después se desvirtualiza, pero también cae. Si nos acercamos a imperios que tocaron nuestra sociedad, el español, imperios que fueron altamente influenciados por la palabra de Dios, se desvirtualizó en el camino, sí. Vemos el imperio británico, altamente influenciado por Dios, una revolución interna que ponía a Dios como centro. Fallaron en el proceso de mantenerlo, pero todavía al sol de hoy, en su frase dicen Dios y tienen que mencionar a Dios. Y podemos ver el último imperio que ha pasado en la tierra, que son los Estados Unidos. El fundamento de los Estados Unidos fue enteramente en los principios bíblicos, en los principios de Dios. El que conoce la real historia de los Estados Unidos en su fundación, conoce que Dios fue el eje central sobre el cual ese gobierno se levantó. Lamentablemente nosotros estamos viendo la decadencia de este imperio, abandonando estos fundamentos y estos principios. Pero ¿saben qué? Hace unos años atrás, viendo un documental del Weather Channel, vi algo que me llamó mucho la atención. Es algo que lo pueden buscar en la historia. Los Estados Unidos estaban en una seria desventaja en contra del imperio británico para poder establecerse y ser libres. Y en un momento dado hay unos documentales que el Weather Channel ha creado diciendo cuándo el clima ha cambiado la historia del mundo. La historia de los Estados Unidos, los historiadores saben que sería una historia completamente distinta si no hubiera sido porque en una batalla que fue decisiva, que es lo que se le llama el turning point, el punto donde toda la guerra entre los Estados Unidos y el imperio británico cambió totalmente por una guerra que George Washington estaba liderando como comandante y no había forma que ellos pudieran ganar. No había forma humana que ellos pudieran vencer. Pero el clima se comportó de forma tal en esa pelea. George Washington se entregó a Dios ese día y oraron y dijeron: Señor, nosotros hacemos esto por la fe que tenemos en ti. Necesitamos tu respaldo. Y la historia moderna registra cómo el clima se tornó de forma que barató al imperio británico y permitió que Estados Unidos ganara esa guerra. Pero todo el mundo sabe que fue el clima lo que hizo la diferencia en ese día. Porque Dios es soberano incluso sobre el clima. Lo vemos en la Biblia y lo vemos en el presente. Ahora, nosotros como hijos del Dios soberano, ¿qué estamos realmente llamados a hacer? Les hablé de Egipto primero. ¿Ustedes saben quién fue el que ayudó a que este imperio realmente se estableciera como imperio? ¿Han conocido la historia de José?
José fue vendido a Egipto. Y José tuvo la revelación del sueño que el faraón tuvo, que Dios estaba comunicando. Faraón no entendía, ninguno de sus adivinos y magos entendían, pero José tuvo revelación y le advirtió lo que venía. Y el faraón dijo: ¿sabes qué? Tú vas a ser el segundo en mando. Y José administró el gobierno egipcio y le concedió el poder tener tantos recursos que para cuando llegaron los años de las vacas flacas, no solamente Egipto sobrevivió, sobrevivieron todas las naciones alrededor. Y ellos vendían la comida. ¿Y qué hicieron en ese tiempo? Se treparon, subyugaron a todas las naciones de alrededor porque ellos tenían recursos y nadie más. La gente tuvo que someterse y ahí es donde se establece Egipto como imperio. ¿Quién ayudó a Egipto a realmente ser un imperio? Dios, a través de José, porque administró. Y de hecho a José incluso no está claro, pero se le atribuyen unos grandes adelantos incluso en la agricultura, en creaciones de irrigación de la tierra y unas cosas bien interesantes se le implican a José. Ahora, ¿quién destruyó el imperio egipcio? Fue Dios también, porque Dios había decidido glorificarse sobre aquel hombre que se había olvidado de Dios, porque llegó un faraón que se había olvidado de quién fue José. Subyugaron a los israelitas, que habían sido el pueblo que por causa de José salvó a Egipto y a todas las naciones. Pero llegó un faraón que se olvidó de José y del Dios de José, y ya decía que él era Dios. Y entonces Dios levanta a Moisés. Y cada uno de los dioses que Egipto tenía, cada uno de ellos fue humillado por medio de Moisés. Porque las 10 plagas de Egipto, cada plaga destruía un dios que era adorado, porque el Nilo era un dios adorado. Y cada uno de las plagas estaba avergonzando públicamente a cada dios de los cuales los egipcios se adoraban, invocaban, imploraban ayuda. Cada plaga no fue simplemente por fastidiar de alguna forma. Dios estaba mandándole un mensaje a Egipto diciéndole: ninguno de los dioses que ustedes adoran los puede salvar. Yo soy Dios. Si el faraón se hubiera rendido a Dios, Dios se hubiera glorificado sobre el faraón. Pero si el faraón no se rendía ante Dios, Dios como quiera iba a ser glorificado sobre el faraón, porque lo avergonzó públicamente y después le desbarata el ejército en la división del Mar Rojo, donde fue desbaratado, y lo poco que quedaba en ese momento cae, y en ese momento se marca la fuerte caída de los egipcios como imperio en el mundo. Vemos a los babilonios, ¿se acuerdan que les mencioné? Daniel, el profeta Daniel, era uno de los consejeros del gobierno. Él era el jefe de los magos y de los sabios. Hay gente que se asusta con eso de los magos. A los magos era como le llamaban a los científicos antes. Como hacían cosas que la gente no entendía, le llamaban magos, pero eran simplemente científicos que hacían investigaciones. Y Daniel, como jefe de los científicos y como un asesor de gobierno, él asesoró al rey Nabucodonosor. La historia se relata muy bien en Daniel capítulo 5, donde el hijo de Nabucodonosor, se olvidó y de momento está en una fiesta, una locura, y en una mano aparece en la pared escribiendo, y todo el mundo se quedó espantado porque era lo que se estaba escribiendo. Daniel 5 lo relata. Llaman a Daniel porque nadie entendía, y Daniel dijo: Nabucodonosor reconoció a Dios, pero tú, rey, no lo has reconocido. El reino será quitado en el día de hoy. Y precisamente ese día Persia invade, mata al hijo de Nabucodonosor y se establece para únicamente Daniel quedar nuevamente como asesor del rey de Persia. Y también fue el jefe de los magos y de los sabios de Persia en ese tiempo. Y fue por Daniel cuando pasa lo del foso de los leones. Ya Dios se había revelado a Darío, pero el orgullo siempre de los hombres poderosos lo traiciona. Tocó el corazón, fue embabucado por unos cuantos de los sabios para que adoraran a Darío,
pero con la estrategia de asesinar a Daniel en el proceso. Daniel no se rinde al Dios que decidió levantar Darío, y por eso lo echan al foso de los leones, para que solamente sean cerrados sus bocas. Y Darío dijo: no hay Dios como Jehová Dios, y ordenó y decretó que se adorara a Jehová Dios, y lo hizo una orden oficial del reino. Más adelante, Daniel mismo anuncia la caída de Persia, y hay unas profecías impresionantes en el libro de Daniel, donde Dios le revela que los griegos iban a darle el golpe de muerte a Persia, y así sucedió en la historia. Y todo eso fue registrado antes de que sucediera. Porque ¿qué? Dios es soberano, Dios tiene el control. Nosotros vemos también cómo a través de Jonás, Dios usa a un hombre para llamar a arrepentimiento, porque los asirios necesitaban reconocer a Dios, y cuando lo reconocieron, un profeta cambió en esa época la historia de esa nación, para que fuera una nación que se tornara a Dios. Jonás fue llamado a hacer algo que él no quería hacer. Él quería ver juicio del cielo, que se quemaran vivos toda la gente de Nínive y que se destruyera eso. Pero Dios es lento para la ira y es grande en misericordia, y lo ha demostrado a través de la historia que Él es así para con todo el mundo. Los cristianos de Roma transformaron ese imperio. Pablo, Lucas y muchos otros más llenaron Roma del poder de Dios, y el testimonio de Cristo corrió, así como hablamos ahorita de la fe cristiana que le da forma a los imperios modernos, español, británico y hasta los de Estados Unidos. Hermanos, en todos estos casos nosotros podemos ver gente de Dios activa, trabajando dentro de la nación, como administradores, como desarrolladores, como líderes políticos, como asesores de gobierno, como científicos, como profetas, y como todo ciudadano cristiano que marcaba de una forma u otra lo que sucedía en esa nación. Cristianos que estaban llenos de acción social, que impactaban y transformaban por simplemente las acciones de caridad y de entrega que tenían por la nación en la cual vivían. Esa gente transformaron el mundo desde muchos aspectos diferentes. Yo creo que ha habido en un momento dado de la historia, Satanás logró engañar a la iglesia, haciéndole pensar que lo único que la iglesia tiene que hacer es estar entre nosotros y simplemente congregarnos, y eso es ya lo necesario y lo suficiente. Eso no es lo que la Biblia nos muestra. Hay ministerio en cada área y cada esfera de la sociedad que cada uno de nosotros Dios nos ha permitido ocupar. Hay gente que puede ver el evento que, por ejemplo, hicimos la semana pasada de matrimonios a prueba de fuego y decir: wow, cómo Dios usó a los predicadores. Bueno, sí, pero hello, ¿qué hubiera sido si ninguno de los que sirvió ese día hubiera servido? Hubiera sido un caos y nada hubiera podido suceder. ¿Qué tal de aquellos que invitaron 5 o 10 familias y dijeron: yo quiero que vengas conmigo a este lugar? Y a través de la acción de poder invitar, porque ya la gente estaba viendo en ti, diciendo: ¿qué tú tienes en tu matrimonio? ¿Qué tú tienes en tu familia? ¿Cómo tú has podido sobrellevar? ¿Cómo tú has podido vencer? Y tú le digas: Dios está conmigo. Yo soy un ser humano como tú y como cualquiera otro, pero yo he conocido un Dios que restaura, liberta. Ven conmigo para que tú conozcas al Dios que yo le sirvo. Porque el gran éxito fue precisamente toda esta gente que decidieron traer y han dado testimonio de Dios en donde quiera han estado, y por ende transforman las vidas. Transformaron y permitieron que Dios transformara las vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque en cada área y en cada esfera yo estoy haciendo ministerio. Porque el ministerio Dios nunca lo circunscribió a lo que sucede en la iglesia y se acabó. No. Eso no es así. Aquí nosotros nos nutrimos, nos preparamos para salir y hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. El ministerio de los santos.
Ese es el ministerio que quizás menos se habla, pero debería ser el más que se hable. Porque nosotros creemos que hay 6 ministerios, no 5. Todo el mundo habla del apóstol, del profeta, del maestro, del evangelista, del pastor. Pero la Biblia reconoce el ministerio de los santos. Y es el ministerio con el cual la Gran Comisión nos comisionó a cada uno de los desde que llegamos a los pies de Cristo. Es el ministerio que tiene que estar activo los 7 días de la semana, los 365. Y si estamos en un año que tiene 366, los 366 días del año. Es el ministerio de cada uno que desde nuestro área particular, ¿qué puede pensar que un administrador puede hacer? ¿Qué puede pensar que un desarrollador puede hacer? ¿Qué puede pensar un asesor político de gobierno o de lugares de influencia que puede hacer? ¿Qué puede pensar que un dueño de negocio puede hacer? ¿Qué puede pensar cualquier persona en cualquier área de la vida que puede hacer? Miramos el completo y decimos, esto es demasiado de grande para que yo pueda hacer algo. Es cierto, pero si tú y si yo y si cada uno de los que estamos presentes hacemos lo que se supone que hagamos, yo te aseguro que la revolución, que la transformación, que el avivamiento, que el impacto de Dios en la nación va a ser tan trascendental como el de los hombres que nos han precedido a nosotros. Estos hombres creyeron a pesar de que los riesgos fueron enormes. José sufrió, Dios mío, cómo sufrió, pero él no renegó su fe y se mantuvo. Moisés tuvo que ser el hombre más manso de la tierra para aguantar lo que tuvo que aguantar, pero lo que hizo trascendió y estableció los fundamentos de la nación escogida por Dios. Hermanos, Dios tiene el control. Que no haya duda en nuestros corazones. Tú sabes que incluso los Estados Unidos estaban profetizados en el Apocalipsis. Cuando se habla del gran águila que cuidaba sobre Israel, es lo que nosotros en nuestro tiempo hemos vivido. No sé hasta cuánto tiempo más lo viviremos, pero el gran águila que ha protegido a Israel, anunciado desde los tiempos antiguos, control. Ciertamente Dios anuncia lo último desde el principio. Lo que no ha sucedido, Él lo ha declarado, Él lo ha anunciado. Él ha dicho y se hará. Y Jesús dijo, créanme, ni una jota, ni una tilde de esta palabra pasará hasta que se cumpla. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras jamás van a caer a tierra sin haberse cumplido. ¿Podemos creer en eso? ¿Verdaderamente podemos creer en eso? ¿Verdaderamente creemos que le servimos al Dios que desde el principio ha anunciado el fin? Que ha prometido galardón para aquellos que le buscan, para aquellos que caminan en obediencia. Si solo cumpliéramos lo que Dios espera de nosotros, tendríamos la capacidad de influenciar nuestra nación en forma poderosa que ni tú ni yo tenemos idea. Pero Él sí tiene idea, porque Él sí sabe. Él sabe el poder que ha derramado sobre nosotros. Somos nosotros muchas veces que no entendemos el poder que se nos ha sido conferido. Y que desde las cosas simples de la vida hasta las cosas que pueden considerarse más complejas, en todo Dios está obrando y en todo Dios está contando contigo. Y en todo Dios te quiere usar. Por ende, nuestra respuesta debe ser entregárselo. Todo lo que hacemos, desde lo simple hasta lo complejo, entreguemos a Dios cada área de la vida para que Él haga con nosotros lo que a Él le plazca y sus propósitos y su voluntad se cumplan. Yo quiero volver a leer la porción de Deuteronomio 10. No me lo proyecten, por favor. Quiero que lo escuchen, lo tengo en una versión un poco distinta. Y después de escuchar lo que has escuchado, quiero que escuches esta porción bíblica una vez más. Presta atención. Dice, ¿qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y que lo obedezcan y que lo amen y que lo adoren con todo su ser.
Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien. Nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Él pudo elegir a cualquier pueblo de la tierra, pero eligió a los antepasados de ustedes porque los amaba. Y los eligió también a ustedes, Catacumba, para que hoy sean su pueblo. Pero no sean tercos, ni se olviden jamás del pacto que tienen con Dios. Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. Dios es justo con los huérfanos y las viudas y muestra su amor dándole ropa y comida a los refugiados que viven entre ustedes. Cuando habla del Dios soberano, antes de eso en el verso 16 dice: no sean tercos. No se olviden del pacto que tenemos con Él. No nos olvidemos. Caminemos en ello todos los días de nuestra vida. Pero después que nos recuerda que Él es el Dios soberano, dice: acuérdate que yo soy justo con los huérfanos y con las viudas, con todos los necesitados. Yo soy justo. Yo muestro mi amor. Yo les doy comida y ropa a todos los refugiados, a todos los necesitados. A todos les encanta el Dios de las promesas, pero el mismo Dios de las promesas es el mismo que demanda pacto y demanda entrega. Él se ha encargado de nuestra necesidad. Él se encargará de nuestra necesidad, pero Él demanda que no nos olvidemos del pacto, que no nos olvidemos del compromiso con el cual Él nos ha llamado. Yo no sabré quizás con exactitud lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo sí sé que Él te ha llamado a obedecer y que si lo hace vas a ver cosas impresionantes. Incluso tú vas a impactar de forma que tú no tienes idea de cómo estás impactando, porque en el gran plan maestro de Dios Él está acomodando todas las piezas y Él quiere que tú seas una de esas piezas que Él está acomodando para revelarse en este tiempo, en esta nación y hasta los confines de la tierra. Y todos aquellos que decidan respetar, obedecer, tener amor por Dios, adorarlo en espíritu y en verdad, tener entendimiento de su soberanía y de que Él nos ha escogido, y que no vamos a ser tercos ni olvidarnos del pacto que tenemos con Él, y recordar que Él es justo con todos los necesitados. Que en ese entendimiento nos podamos levantar hoy y hacer pacto con Dios y renovar nuestro pacto con Dios y decir: Señor, yo quizás no podré explicar muchas cosas y no podré quizás entender muchas cosas, pero yo decido creer que tú eres el Dios soberano, y reconozco que la soberanía no es solamente algo que debo entender de ti, es algo que me llama a mí a tomar una postura, que tu soberanía me llama a mí a la obediencia, que tu soberanía me llama a mí a la entrega, que tu soberanía me llama a mí a la confianza plena, y al que lo pueda entregar todo sabiendo que tú eres soberano, y que como soberano Dios yo haré mi parte, porque sé y anhelo y espero el día en que me recibas en tu reino y me digas: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra al regazo, entra al reposo mío que yo tengo preparado para ti, en el lugar donde ya no va a haber más enfermedad, donde ya no va a haber más tristeza, donde ya no va a haber más dolor, donde todo será perfecto y que su luz alumbrará todo y ya no habrá oscuridad, porque el mismo sol de vida Él será para nosotros. Pero hasta que llegue ese momento, yo haré lo que tú esperas de mí. Te respeto, te obedezco, lo entrego todo, confío plenamente.
Y aquel que quiera vivir así, yo quiero que nos pongamos de pie en este momento, diciéndole al Señor: Padre, yo decido entregarlo todo. Y yo decido caminar por ti, caminar contigo. Y decidir desde mi área en particular, yo decido serte fiel y entregarte mi trabajo, mi negocio, mi responsabilidad. Entregarla a ti, santificarla para ti, para que tú hagas conmigo lo que tú deseas hacer. Y de esa forma yo hacer mi parte para que mi nación. He aquí, estamos delante de ti, Señor, reconociéndote como el Dios soberano. Y hasta lo que mucha gente llama existe tal cosa, Padre, hasta lo que la gente considera secular, yo decido entregarla a ti, Señor. Yo decido rendir todo lo que yo soy a ti, porque es mi deseo el que yo sea parte del plan maestro tuyo, de lo que tú estás haciendo, Señor, en medio nuestro, en medio de nuestra nación, en medio de este mundo, Señor, que aqueja cada vez más, porque no te hemos puesto como el centro y nuestra nación te ha dado la espalda, Señor. El mundo te está dando cada vez más la espalda, Señor, pero nosotros queremos ser de esos remanentes fieles que no hayan doblado su rodilla ante los ídolos de este mundo. Y queremos, Señor, vivir por ti, vivir para ti y confiar, Señor, que lo que tú me has llamado a hacer es lo necesario y es lo suficiente. Y tuya, Señor. Padre, a mí, haz conmigo, Señor, del pacto de pureza, de santidad, sobre el pacto de obediencia que nos llama a tener, Señor. Padre, que cada uno de los que aquí hoy está parado, Señor, en señal de pacto y de compromiso, que todos, Señor, las ganas, aun cuando no tengamos el deseo de obedecer, que el pacto y el compromiso, caminar en obediencia, aun cuando todo en nosotros dice no quiero. Padre, que esa fuerza del Espíritu Santo, del poder para vencer toda tentación, sea sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si entre nosotros hay alguien que no le ha dado su vida a Cristo, que no le ha entregado su corazón a Cristo, o alguien que sabe que había estado en Dios pero se había apartado de sus caminos, si hay alguien entre nosotros, nosotros no queremos despedirnos y queremos dedicar estos últimos minutitos para darte la oportunidad de bendecirte y de que tú salgas de este lugar sabiendo que eres perdonado, perdonada. Simplemente alce la mano allí donde está y haga una señal diciendo: yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero entregar todo lo que yo soy, yo decido creer que Él es el Dios soberano y yo decido entregarle la autoridad de mi vida. Así que si hay alguien entre nosotros, por favor, aprovecha este minutito. Quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero caminar por Dios, con Dios, y yo quiero salir de aquí sabiendo el cual es el privilegio más grande. Varón, Dios te bendiga, Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios. Varón, si te puedes ir acercando y se pueden acercar por aquí a donde estoy. Hermano, si hay alguien más y estás luchando y tienes el corazón que se te quiere salir de la llamando, no te resistas, no te resistas, porque no hay mejor decisión. No te quedes allí. Vamos a orar juntos. ¿Cuál es tu nombre? Juan, Ernesto, Luis, Joel. Y a Juan, que le están entregando su vida a Cristo en el día de hoy. Y por aquí se añade otro más. Gloria a Dios. Varón. Omar también le entrega su vida a Cristo. Y le damos gloria a Dios, porque hay fiesta en los cielos. Si hay alguien más, aprovecha. Hermano, hagan esta oración conmigo. Repitan conmigo esta oración. Padre, delante de ti estamos. Te pedimos perdón por todo lo que soy. Por favor, borra mi pasado.
yo quiero ser tu hijo. Yo quiero vivir por ti y para ti mi vida hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, nosotros declaramos tu bendición sobre su vida, que ellos son nueva criatura en ti, Señor, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas, se dice amén. Gracias al nombre de Dios. Hermanos, por favor, sigan por aquí a esa dama para una información básica. Hermanos, tenemos un anuncio que nos llena de mucha alegría. En el país de España, ahora mismo se están reuniendo un grupo en una comunidad que el año pasado se impactó a través de varios misioneros que trabaja, y por primera vez en la historia de esa comunidad hay gente que ahora mismo está entrando a las aguas bautismales para bautizarse y entregarle su vida a Cristo. Así que, ¿qué tal si levantamos en este momento para que este sea el primero de muchos bautismos que hagan en ese lugar? Padre, nosotros bendecimos a nuestros hermanos allá en España. Bendecimos al hermano Orlando Coriano, que ha estado dedicando sus años de vida, últimos años de vida allí, Señor, a estas comunidades, trabajando, evangelizando. Padre, bendice en forma sobrenatural a cada hermano que hoy y ahora mismo está entrando a las aguas bautismales para entregar toda su vida, para pertenecer a la familia de Dios, para dejar su vieja vida atrás, para que la vida de Dios se levante. Padre, declaramos que este será el primero de muchos bautismos que se harán en este lugar y en los pueblos aledaños. En el nombre de Jesús, declaramos tu bendición, declaramos tu poder manifiesto en ellos. Amén y amén. Hermana iglesia, ¿qué tal si celebramos la gloria de Dios que hay entre nosotros? Dios les bendiga mucho. Soberano Dios, Él es digno, el único digno. Cantamos juntos diciendo y reconociendo que es el único digno. Su presencia te acompaña en esta tarde y recuerda y no solo ante ti yo veo. Y Señor, estas comunidades trabajando, evangelizando. Padre, bendice en forma sobrenatural a cada hermano que hoy y ahora mismo está entrando a las aguas bautismales para entregar toda su vida, para pertenecer a la familia de Dios, para dejar su vieja vida atrás, para que la vida de Dios se levante. Padre, declaramos que este será el primero de muchos bautismos que se harán en este lugar y en los pueblos aledaños. En el nombre de Jesús, declaramos tu bendición, declaramos tu poder manifiesto en ellos. Amén y amén. Hermana iglesia, ¿qué tal si celebramos la gloria de Dios que hay entre nosotros? Dios les bendiga mucho. Soberano Dios, Él es digno, el único digno. Cantamos juntos diciendo y reconociendo que es el único digno.
recuerda